Hoy en el recuento, Samsung agrega 2 colores nuevos para el Galaxy A8s. Además, Samsung publica un nuevo teaser de su evento del 20 de febrero. También hablaremos de Microsoft, que quiere que definitivamente dejes Internet Explorer. También las ventas de iPhone caen en China y Huawei sube. Y para terminar, te hablamos del nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 712. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Gracias a todos los que participaron. Te pregunté cuál crees que sea el siguiente gran anuncio de Apple, después de ver que anuncia con demasiada novedad que puedas cambiar el desenfoque del fondo en sus cámaras. Así que la mayoría opina que el siguiente gran anuncio de Apple será la carga rápida. Pasemos a la primera noticia. Empezamos hablando de Samsung y su Galaxy A8s, que como sabes se vende por el momento solo en tierras chinas, así que precisamente en esa región ha llegado este dispositivo con colores renovados. Nuevamente vemos degradados, aunque en este caso colores pastel. La primera combinación es azul y rosa y la segunda combinación es rosa y amarillo. La verdad es que tienen un toque bastante asiático. Recordemos que este dispositivo ha sido el primero de Samsung con pantalla perforada y es por eso que llama bastante la atención. Y por supuesto se reafirma la gran moda de los dispositivos con colores degradados. De hecho, estos dispositivos serán lanzados a la venta el 14 de febrero. Sí, ya sabes cuál es el enfoque de Samsung para estos modelos, seguramente para que los den como regalo. De hecho, el nombre es como edición unicornio, es bastante raro, pero bueno, recordemos un poquito de sus especificaciones. Trae el Snapdragon 710, 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, aunque hay otra versión de 8 GB. Pasemos a la siguiente noticia. Seguimos hablando de Samsung, pero ahora de un dispositivo futuro que ya sabes que su evento se celebrará el 20 de febrero, así que asegúrate de estar suscrito para tener el resumen completito. En este caso, Samsung ha liberado un video bastante misterioso donde primero se muestran unas letras en coreano. Sigo sin recordar cómo es que se le dice a esto, creo que no son letras, pero bueno, traduciendo dice exactamente lo que muestra ya en letras en inglés al final: The future unfolds, lo cual significa algo así como el futuro se despliega o el futuro se desdobla o algo por el estilo, obviamente haciendo referencia a su dispositivo plegable. Y como te das cuenta, a través de cada una de estas imágenes se aprecia una curva donde el contenido se desliza. Entonces la verdad se ve bastante atractivo. Seguramente estaremos delante de uno de los dispositivos más atractivos del año, aunque no sea un dispositivo que llegue al consumidor final. Tal vez solo sea una demostración de poder por parte de Samsung, pero todo esto lo conoceremos cuando llegue aquella fecha, 20 de febrero, recuérdalo, porque por supuesto presentarán el nuevo Galaxy S10, pero también presentarán esta novedad, así que quédate pendiente. ¿Qué te parece si participas en la encuesta y me dices quién tendrá el mejor plegable del año? Si Samsung, Huawei o Xiaomi. Pasemos rápidamente a la siguiente noticia. Solo hablamos de Microsoft, que ha dicho que ya no recomienda usar Internet Explorer, ya no quiere que nadie lo utilice. Esto a través de una entrada publicada en el blog de Microsoft. Así que el responsable de ciberseguridad de Microsoft precisamente explicó que solamente Internet Explorer sigue vivo para hacer pruebas de compatibilidad y solamente para eso. Así que qué triste es ser Internet Explorer, que solamente te usen para compatibilidad y que ya digan no, para todo lo demás nadie lo use. Pobrecito. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de un reporte publicado por la consultora IDC. Esto con respecto a ventas en China de smartphones, donde se refleja una caída muy fuerte por parte de Apple. Sus ventas correspondientes al cuarto trimestre del 2018 cayeron un 20% en aquella región. Y mucha atención, porque uno de sus grandes rivales, Huawei, ha subido un 23%, mostrando cómo la caída de Apple es más o menos proporcional a la subida de Huawei en aquella región. Recordemos que estos datos son específicamente de China, así que parece que estamos viendo la razón por la cual Apple está considerando bajar sus precios en aquella y en muchas otras regiones, ¿no? Y pasemos
a la última noticia, toca hablar de un nuevo procesador de Snapdragon, o más bien de Qualcomm. Se trata del Snapdragon 712. Mucha atención porque es como una pequeñísima mejora con respecto al Snapdragon 710, porque tienen los mismos núcleos, la misma arquitectura, solamente han elevado un poco la velocidad de frecuencia de estos núcleos, ya que en este Snapdragon 712 ha aumentado un 10% su potencia con relación al Snapdragon 710, pero prácticamente se espera el mismo rendimiento. Únicamente han dicho que este 712 lo recomiendan más para jugar, pero como te digo, son prácticamente idénticos, así que vamos a estar viendo quién es el primer fabricante en incorporar este Snapdragon 712. Por el momento, los que montan el 710 creo que también son bastante atractivos. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si fue así, tú ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.